Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:46 y vamos a hablar acerca de esta propuesta de castración química que envía el Ejecutivo a la Corte Constitucional y que vuelve al debate porque mencionamos ayer justamente que no es algo nuevo, una propuesta ya similar se presentó en 2019 por legisladores y quedó allí. En todo caso, el presidente Noboa presentó el viernes una propuesta de reforma constitucional parcial que permitiría someter a castración química a violadores condenados. El presidente también busca la posibilidad de que se mantenga un registro reservado, ha dicho, de los condenados por violación para evitar su vinculación posterior en actividades que involucren a niños y adolescentes. Y bueno, una vez enviado este pedido por parte del Ejecutivo, la Corte Constitucional debe emitir un dictamen de admisibilidad. Si es que es favorable, irá a la Asamblea Nacional para su debate y votación. Así han indicado. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? También su portavoz, Carolina Jaramillo, ha mencionado sobre esta propuesta en una rueda de prensa y defendió esta propuesta mencionando que, bueno, esta medida es una respuesta, ha dicho, necesaria y proporcional frente a altos niveles de reincidencia en delitos sexuales. También mencionaba que el presidente ha sido claro y contundente y que los violadores merecen la castración química y la cárcel. Bueno, esta reforma plantea, como mencionamos, un cambio en el artículo 393 de la Constitución para permitir que la Asamblea, mediante ley, implemente este mecanismo en casos de personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delito sexual de violación. Esta propuesta también contempla la creación de un registro confidencial de ofensores sexuales. Esto lo mencionábamos y bueno, eso también entiendo que también se declaró inconstitucional. Vamos a preguntarle al doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista, sobre este tema. A sus ojos, doctor Palacios, ¿esto es constitucional, esta propuesta que se va a plantear? ¿Qué es lo que podemos pensar sobre esto? Gusto compartir con usted. Pero creo que es una propuesta que sin duda alguna invita al debate. No creo que sea un tema sencillo. Me parece que el primer obstáculo que tendrá que sortearse en la Corte Constitucional, como bien se hacía en la referencia, va a ser si esto restringe o no restringe derechos, es decir, si en blanco y negro, si hablamos o no hablamos de un trato cruel, humano o degradante, que eso será lo que la Corte deberá identificar en un primer momento. Y en todo caso, lo que sí creo que es viable es que este debate sobre la castración química, sus efectos, porque al ser un tema que también repercute en algo científico y cuál es la eficacia o no de esta medida, me parece que no debería quedar en manos de la Corte, sino más bien en un debate un poco más profundo en el seno de la Asamblea Nacional y que sea además escuchando a expertos en las comisiones. No creo que deberíamos quedarnos en la superficie, que es ni per se decir que es un trato cruel, humano y degradante, ni per se decir que no. Me parece que sí amerita un poco más de debate como sociedad de este tema y cuál va a ser la repercusión que esto puede tener en la práctica. Esto esencialmente, más allá de la coyuntura política, tiene que ver con tratar de prevenir y erradicar los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay que ver cuál es la real eficacia de esta medida. La propuesta que envía el presidente de la República es una reforma parcial a la Constitución en la que únicamente se incluye un texto adicional al artículo 393 en el que hace una remisión legislativa, es decir, Ok. pone en manos de la Asamblea que legisle una norma en la que se permita la castración química a quienes hayan sido condenados con sentencia ejecutoria, es decir, luego de agotado cualquier tipo de recurso en materia penal, pero en todo caso esto tiene que ser debatido en la Asamblea, no es que con la propuesta de reforma a la Constitución que hace el presidente de la República, inmediatamente ya existe la castración química en el país. De eso hay que tener cuidado. El presidente lo que hace es una remisión legislativa, es decir, obliga a la Asamblea a legislar, que eso me parece en todo caso un tema tan sensible, tan controversial, que es lo correcto, que es en el seno de la Asamblea donde debe debatirse. Bueno, entiendo que además de esta propuesta, además de la castración química, se plantea este registro privado, reservado. En todo caso, entiendo que la Corte Constitucional declaró ya inconstitucional a la Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños y Adolescentes, la Ley REBAS, esta ley que buscaba crear un registro de estas personas justamente, que fue considerado inconstitucional porque vulneraba derechos y garantías fundamentales, así como también deberes del Estado.
En ese sentido, ¿se puede volver a debatir algo que ya la Corte lo declaró inconstitucional? A ver, sí, sí se puede volver a debatir y creo que aun cuando guarda similitud en el concepto general, sí hay diferencias. En el caso de la ley Reba, que fue en la época de Lenín Moreno lo que hizo fue objetar la constitucionalidad de la norma aprobada por la Asamblea en aquel entonces y lo envió a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo que señaló en ese momento es que el registro, que en este caso no era confidencial, sino era un registro público, según la norma, era inconstitucional por dos razones. Primero, porque se les discriminaba por pasado judicial y porque el sistema de rehabilitación social entiende que quien ha cumplido su pena puede reinsertarse en la sociedad, si no, sencillamente el sistema habrá fracasado. Que de hecho ocurre, pero estamos yendo a Exacto. la norma. Y el segundo punto es que en ese entonces la ley Rebas lo que hacía es poner una inhabilidad para el ejercicio de trabajos en los que se vincule a niños, niñas y adolescentes. Entonces, la Corte lo que dijo es, esta inhabilidad es básicamente una continuación de la pena, pese a que el uno ya cumplió la pena, ya fue sancionado, fue recluido, luego sale porque la norma decía que en el mismo tiempo de la pena, es decir, si estuvo sancionado por 6 años, durante 6 años adicionales tendrá esta inhabilidad. Lo que propone ahora el Ejecutivo, aun cuando el concepto es el mismo, es decir, este registro, sí lo hace con dos variables que la Corte puede analizarlas. La primera se trata de un registro confidencial, es decir, es de manejo esencialmente para política pública, debería serlo. Y el segundo es que este registro es únicamente para prevenir que puedan estas personas participar dentro de actividades en las que se involucren niños, niñas y adolescentes. Es decir, no genera una inhabilidad, sino más bien genera una suerte de información para que el órgano encargado de la política de reinserción pueda un poco prevenir el cometimiento de nuevos delitos. Esto es lo que se entiende de la propuesta y estas serían las diferencias. Ahora estará en el Ejecutivo justificar aquello para que la Corte entienda que puede apartarse de su pronunciamiento previo. Bueno, importante ese criterio y conocer también las diferencias sobre esto, porque claro, se decía que, bueno, cómo se va a plantear si es que ya fue algo planteado y que fue declarado inconstitucional. Son las 7:52, conversamos con el abogado Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional, sobre la propuesta del Ejecutivo respecto a la castración química. Ahora, ¿qué implicaría esta propuesta? ¿Cuáles son los plazos que tiene la Corte Constitucional? ¿Qué es lo que se debería esperar o podríamos esperar sobre esto? A ver, una vez que el presidente lo ha presentado, me parece que fue el viernes 11 que hizo la Ujú. presentación, eh, la Corte Constitucional tiene que hacer en un primer momento un análisis de vía, es decir, si lo que el presidente le ha propuesto se puede realizar a través de la reforma parcial que él sugiere a la Constitución. Inclusive la Corte podría señalar si puede también hacer solo a través de una enmienda o si necesariamente requiere asamblea constituyente. Si la Corte Constitucional da luz verde al mecanismo de modificación, es decir, que se haga a través de reforma parcial, inmediatamente pasará a la Asamblea Nacional para que inicie el debate de la reforma parcial a la Constitución y, de ser el caso, apruebe el mismo. De acuerdo. En caso de que la Corte Constitucional determine que el camino de la modificación constitucional no es la reforma parcial y la Asamblea Constituyente, se archivará el pedido y el Ejecutivo no podría insistir en aquello. Y podría insistir en bueno, no sé si una asamblea constituyente, pero quizás algo más, alguna otra vía, A ver, el Ejecutivo, dependiendo del una dictamen, enmienda quizás. a ver, dependiendo del dictamen de la Corte, si la Corte señala que la propuesta restringe derechos constitucionales, el único mecanismo sería una Asamblea Constituyente. Ahora, si la Corte Constitucional señala que en la forma propuesta existe violación de derechos constitucionales, podría tratarse de un ajuste, pero si la Corte cierra la puerta definitivamente al decir que no, que la castración química por sí misma es un trato cruel, humano y degradante que implica regresión de Ujú. derechos, automáticamente esto solo se puede hacer a través de Asamblea Ni Constituyente. siquiera con enmienda. No, la enmienda de hecho es un mecanismo más laxo, es decir, para modificaciones constitucionales menores. La reforma, que es lo que propone el presidente de la República, es para reformas, para modificaciones un poco más sustanciales. Entonces, si no podría hacerlo por reforma parcial de la Constitución, no lo puede hacer por enmienda constitucional y el único mecanismo sería, Ni por consulta popular, ni ningún otro mecanismo. no, le bloquearía la Corte Constitucional. La Corte Constitucional podría bloquear a que este mecanismo de prevención del delito, que es lo que prevé el proyecto de reforma parcial a la Constitución del Ejecutivo, sea únicamente a través de una Asamblea Constituyente. De allí también la importancia
de que el Ejecutivo, más allá de la propuesta que ya está, pueda inclusive justificarle a la Corte la necesidad de este debate en el seno del Parlamento, ¿no? Porque Claro. el Ejecutivo lo que plantea es que esto vaya al Parlamento y allí se debata si procede o no a la reforma parcial a la Constitución. Obviamente tiene una mayoría importante en la Asamblea Nacional, pero ahí van a confluir los distintos criterios. Eso es lo importante y allá debería apuntar, Claro, ¿no? y claro que hay una jugada política importante, ¿no? Porque ella dijo, bueno, ahí vamos a ver quiénes están del lado de las víctimas o del lado de los violadores. Entonces nadie va a querer, al menos ningún legislador va a querer verse del lado de los violadores. Totalmente, sí, o sea, hay un sesgo también en esto, ¿no? Nadie va a estar en contra de un mecanismo que quiera erradicar un delito tan execrable, pero la realidad también es que en temas tan sensibles que ameritan más bien un debate público, otros países lo tienen, eh, sí creo que el órgano encargado más bien de aquello es un debate en la asamblea, donde confluyen los distintos criterios, más allá de los buenos, malos asambleístas, las posiciones políticas que puedan tener ahorita, pero allí debería resolverse este tema. Bueno, importante, después, si es que, digamos, la Corte da un dictamen favorable, va a la Asamblea, hay los dos debates y se aprueba esto, ¿tiene que ser refrendado también por los ciudadanos posteriormente? Sí, a ver, el procedimiento de reforma parcial a la Constitución, si la Corte Constitucional da luz verde, esto va a la Asamblea, sigue el procedimiento legislativo de los dos debates mediando los 90 Ujú. días. eh, Aprobado en caso de que se apruebe la reforma parcial a la Constitución, la Asamblea debe aprobar el texto de convocatoria a la consulta popular y lo remite a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en ese momento tendrá que hacer un análisis de la convocatoria al Claro. referéndum ratificatorio. Si la Corte Constitucional da luz verde nuevamente, porque es un análisis más bien formal, lo enviará al Consejo Nacional Electoral para que en 45 días convoque al referéndum ratificatorio. Entonces, al final del día, este proceso de reforma parcial a la Constitución sobre el tema de la castración química ameritará un debate en la Asamblea en caso de que se dé luz verde en la Corte y luego será la ciudadanía la Claro. que tenga que decidir en las urnas si aprueba o no esta reforma O parcial. sea, no es algo rápido, esto tomará en total cuánto si es que, digamos, todo es aprobado. A ver, no menos de 6 meses. Ve usted lo que tenemos del Claro. tema de las bases militares, que estamos ya llegando a la última fase, que es el referéndum ratificatorio, pero en menos de 6 meses de esto no podría, no tendríamos esta reforma a la Constitución. Y además, en caso de que, pongamos que sean 6, 7 meses, que quizás un poquito más, tenemos esta reforma parcial a la Constitución, inclusive la ciudadanía lo aprueba, la castración química y el registro no va a estar todavía aplicable en el Ecuador porque vamos a requerir que la Asamblea emita una ley o reforme el Claro. Código Orgánico Integral Penal en la que incluya, porque al día de hoy no sabemos ¿Cómo va a cuándo, en ser? qué Claro. circunstancias, en si es con delitos con agravante, con ciertas penas, eso Mm, no lo sabemos todavía así es. porque solo es una posibilidad que deberá luego ser legislada. Inclusive el registro, este famoso registro de las personas que han cometido delitos sexuales contra menores, su aplicabilidad dependerá también de la regulación legal, es decir, infraconstitucional, más allá de que en la propuesta del presidente lo único que se prevé es que es un registro confidencial con fines de prevención y no genera ninguna inhabilidad ni impedimento. Bueno, importantes criterios, vamos a ver qué sucede porque también se había pensado que el presidente va a plantear más reformas, un paquete de reformas a la Constitución y bueno, todavía no sabemos, ¿no? Si es que va a ser un gran paquete, si es que después de los ecuatorianos tenemos que ir a las urnas varias veces para refrendar aquello o una sola vez y bueno, todo está por verse. Sí, todo está por verse y creo que el presidente quizás si tiene reformas constitucionales o más reformas constitucionales, quizás esta tarea debería ser lo más idóneo unificar, ¿no? Si no, al día de hoy tenemos un problema que es el tema de las bases militares y la reforma de los partidos políticos. Claro. Parece ser que queremos empatar en un solo referéndum y que tiene sentido hasta por un tema de optimización de los recursos. Pero ya tenemos otra en trámite que va a ser la de la castración química en caso que la Corte Constitucional dé viabilidad. Lo mejor sería un paquete de tal forma de que esto se debata en la Asamblea, si es reforma parcial a la Constitución o si es enmienda constitucional, que puede hacérselo igual vía consulta directa a la ciudadanía, de tal forma de también optimizar Por recursos supuesto. y el desgaste propio de la ciudadanía de acudir. Tanto que eso Vamos, de las sí, urnas. vamos un poco más de 2 años de urna en urna con un periodo de Vamos tiempo. coleccionando los carnets del CNE. Sí, sí, la verdad es que Sí. sí.
Bueno, gracias al abogado Javier Palacios, especialista en Derecho Constitucional, por su criterio respecto a esta propuesta del Ejecutivo de la castración química para violadores con sentencia ejecutoriada. 8:01 amigos, tenemos que irnos a comerciales, volvemos enseguida con más noticias, más entrevistas.